Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver algo, un material un poco diferente. Son unos fragmentos de la presentación de un proyecto estudiantil. Ah, mira, qué bien. ¿Y de qué trata? Pues es un podcast que hicieron alumnos del CBTIS 155. Y el tema central que anuncian, fíjate, es clave: los sismógrafos. Sismógrafos. Interesante. Sí, y su función frente a los terremotos. Un tema importante, sin duda. Y más viniendo de estudiantes. Exacto. Anuncian que su podcast va a tratar sobre sismógrafos y aquí viene lo que me llamó la atención. Dicen que estos aparatos nos alertan sobre los terremotos después y antes de que sucedan. Después y antes. Esa formulación es particular. Sí, ¿verdad? Así que la idea hoy es explorar un poco de qué va esta iniciativa y sobre todo, qué querrán decir con eso, ¿no? Con esa idea de las alertas sísmicas. Claro. Siempre es bueno ver estudiantes metiéndose en estos temas técnicos tan relevantes. Sí, totalmente. Y este fragmento que tenemos es muy directo, ¿no? Parece la introducción de su propio podcast. Ajá. Y esa frase, la de alertar después y antes, sí que es llamativa. Quizás, podría ser una forma de simplificarlo, ¿no? O tal vez apunta a cómo entienden ellos la tecnología. Podría ser. Es un buen gancho, la verdad. Sin duda lo es. Y dan más detalles. Identifican al equipo: Salazar Moreno, Valentina Unzueta Figueroa, Yuwet Salcoat Ramírez Iturbe. Ok, los integrantes. Y reiteran eso, que quieren presentar su podcast y compartir las grandiosas cosas, así dicen, que descubrieron sobre los sismógrafos. Se nota el entusiasmo, ¿eh? Sí, bastante. Ese entusiasmo es genial. Pero volviendo a la frase, antes y después, es que toca un punto que a menudo se entiende mal en sismología, ¿no? Dicho así, antes de que sucedan, podría sonar a predicción, ¿no? A saber, antes de que el evento siquiera inicie. Y eso es otra cosa muy distinta. Claro, es una diferencia fundamental. Oye, ¿y podrías explicarnos rapidito cómo funciona esa alerta temprana? Solo para tener el contexto bien claro. Sí, claro. A ver, muy básicamente, un terremoto libera energía en forma de ondas. Hay ondas P, primarias, que viajan más rápido pero no suelen ser tan dañinas. Ok. Y luego vienen las ondas S, secundarias. Son más lentas, pero son las que causan la mayor parte del daño, las sacudidas fuertes. Entiendo. Entonces, los sismógrafos detectan esas primeras ondas P, después de que el terremoto ya inició en el epicentro, y los sistemas de alerta usan esa detección para mandar un aviso. Ajá. Ese aviso puede llegar a ciudades más lejanas segundos, a veces hasta un minuto o más, antes de que lleguen las ondas S peligrosas. Ya veo. O sea, es una alerta que ocurre después del inicio del sismo. No es una predicción de que va a ocurrir un sismo. Entendido. Perfecto. Entonces, la forma en que lo dicen los estudiantes, podría ser eso, una simplificación de esta dinámica de ondas para que se entienda mejor. Podría ser. O quizás están explorando ambas ideas, ¿no? La alerta real y, el deseo o la idea de la predicción. Claro, eso conectaría con lo que dicen de presentar las grandiosas cosas de los sismógrafos. Muestra como esa fascinación por el tema y el reto de comunicarlo bien. Exactamente. Y más allá de la precisión, que habrá que ver cómo la manejan en su podcast completo, el hecho de que estudiantes se metan a divulgar ciencia es muy valioso. Totalmente de acuerdo. Crear un podcast sobre esto implica investigar, entender, sintetizar y luego saber contarlo. Ver cómo le hacen con esa complejidad, sobre todo con ese punto fino entre alerta y predicción, va a ser interesante. Dice mucho de los retos de comunicar ciencia hoy. Es un excelente punto, sí. No es solo pasar datos, es también manejar las expectativas, las ideas que ya tiene la gente sobre temas como los terremotos, que a veces no son tan exactas. Así es. El entusiasmo es clave, pero la claridad también. Entonces, resumiendo un poco lo que nos dicen estos fragmentos, Pues tenemos una iniciativa estudiantil del CBT 155. Usan un podcast para hablar de sismógrafos. ajá, Y el punto que resalta es esa descripción curiosa de la función de alerta, antes y después, que nos da una pista de cómo ellos entienden y quieren comunicar una tecnología que es compleja. sí, es fascinante ver ese proceso, ¿no? La traducción de la ciencia a un formato más
accesible, hecha por jóvenes. Justo eso. Entonces, ¿qué nos deja este vistazo? Pues un ejemplo muy concreto de cómo surge la comunicación científica desde las aulas. ¿Sí? Vemos esa chispa, ¿no? La curiosidad de los estudiantes aplicada a un tema con tanto impacto. Y nos deja pensando en ese equilibrio, entre simplificar para que todos entiendan y no perder la rigurosidad. Exacto. Es como un pequeño reflejo de los desafíos de la divulgación en general. Totalmente. Volviendo a esa frase, si tenemos clara la diferencia científica entre alerta temprana, avisar de un sismo ya iniciado, y predicción, saber de antemano qué ocurrirá, Ujú. ¿cómo crees que vayan a manejar ese matiz los estudiantes en su podcast? ¿Buscarán aclararlo? ¿Lo usarán quizás como un elemento narrativo? O tal vez, no sé, explorarán los límites de lo que hoy se puede y no se puede hacer en predicción. Buena pregunta. Es que eso plantea algo importante sobre cómo interpretamos la información de riesgos y qué tanto confiamos o qué esperamos de la tecnología que nos protege. Abre una puerta interesante para pensar. Hola, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un instrumento que es crucial, el sismógrafo. Hola, sí, nos basamos en un documento técnico y también fíjate en datos de una encuesta local sobre preparación. Exacto. La idea es entender bien cómo funciona este aparato. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante, no? Y para empezar, un dato que a mí siempre me impresiona. Se calcula que hay más de 500,000 de sismos al año. En todo el mundo. 500,000. Es muchísimo. Sí, la gran mayoría ni lo sentimos, pero los sismógrafos sí los captan. Son como nuestros oídos permanentes bajo tierra, digamos. ¡Qué buena analogía! Entonces, a ver, ¿cómo le hacen para detectar esos movimientos? Hasta los más chiquitos. El concepto clave es la inercia, ¿cierto? Precisamente. Imagina una masa pesada, como si fuera un péndulo, ¿sí? Suspendida dentro de una caja. Y esa caja está fija al suelo. Ok, la caja y el suelo se mueven juntos. Exacto. Cuando viene un sismo y el suelo tiembla, la caja se mueve con él. Pero la masa, por su inercia, tiende a quedarse quieta. O sea, se resiste al movimiento. Ah, claro. Y es esa diferencia de movimiento entre la caja que sí se mueve y la masa que intenta no hacerlo, eso es lo que se mide. Entendido. La caja se mueve, la masa se resiste, y eso antes se dibujaba en un papel, ¿no? El famoso sismograma. Justo, con una plumilla o aguja que iba dibujando líneas en un rollo de papel que giraba. Era la tecnología de antes. Claro, hoy pues todo es digital. Sensores electrónicos muy sensibles captan ese movimiento relativo y lo convierten en señales eléctricas. Y esas señales ya van a una computadora, supongo. Así es. Se digitalizan, se procesan, y esto permite un análisis muchísimo más rápido y sobre todo más preciso. Y me imagino que esas señales digitales permiten también distinguir los diferentes tipos de sismo, de ondas que produce el sismo. Exacto. Detectamos principalmente 3 tipos. Primero siempre llegan las ondas P. Son de compresión. Viajan súper rápido a través de la Tierra. Las primeras en llegar. Sí. Después vienen las ondas S, que son de corte, como que sacuden de lado a lado. Son más lentas que las P, pero a menudo son más destructivas. Ajá. Y finalmente están las ondas superficiales. Esas viajan por la corteza terrestre, más lento aún, y son las que suelen causar la mayor parte del daño que vemos en edificios, por ejemplo. Ok, P, S y superficiales. Y para captar todo ese movimiento, que debe ser complejo en todas direcciones, ¿se necesita más de un tipo de sismógrafo? Correcto, se usan combinaciones. Tienes sismógrafos horizontales para el movimiento de lado a lado Sí. y sismógrafos verticales para el movimiento de arriba a abajo. Usándolos juntos obtenemos una imagen tridimensional del movimiento del suelo. Claro, una visión completa. Y tecnológicamente, pues el salto ha sido enorme. De los aparatos mecánicos, los analógicos de antes, a los digitales de ahora. Y dentro de los digitales hay unos muy importantes, los sismómetros de banda ancha. Banda ancha. ¿Qué significa eso? Significa que son súper sensibles a un rango muy amplio de frecuencias de vibración. Pueden detectar desde temblores locales muy pequeños, casi imperceptibles, Ajá. hasta las ondas de terremotos enormes que ocurrieron al otro lado del mundo. Son herramientas potentísimas para la investigación. Tiene todo el sentido.
Bueno, y con toda esa información tan detallada que se recoge, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuáles son las aplicaciones más importantes? Uy, son varias y todas vitales, la verdad. Primero, localizar con precisión dónde empezó el sismo, o sea, el epicentro, y calcular su magnitud. Eso es básico. Sí, lo primero que escuchamos en las noticias. Exacto. También son clave para monitorear volcanes. Los movimientos del magma bajo un volcán generan microsismos y detectarlos puede ayudar a prever una erupción. Interesante eso. Y además, analizando cómo viajan las ondas sísmicas por dentro del planeta, bueno, podemos hacer como un mapa de su estructura interna. Es como si le hiciéramos una tomografía a la Tierra. Una tomografía a la Tierra. Me gusta esa imagen. Es muy clara. Y hay una aplicación que, bueno, salva vidas directamente, la alerta temprana sísmica. Fundamental, sí. Sistemas como los que tienen en Japón o aquí en México detectan esas ondas P rápidas de un sismo fuerte que ocurre, digamos, en la costa. Ajá. Y emiten una alerta segundo antes de que lleguen las ondas S, que son más lentas pero más destructivas, a las ciudades. Esos segundos, a veces minutos, pueden ser la diferencia. Segundos que valen oro para buscar refugio. Totalmente. Y esto funciona, entiendo, porque los sismógrafos no trabajan solos, ¿verdad? No, para nada. Operan en redes coordinadas. Piensa en el Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, o el Servicio Sismológico Nacional aquí en México. Tienen estaciones por todo el territorio. Claro. Pero lo realmente poderoso hoy día es la colaboración global. Estas redes comparten sus datos casi en tiempo real por Internet. Un sismo que ocurre en Chile, por ejemplo, es visto y analizado por centros en Europa, en Asia, Norteamérica, casi instantáneamente. Es una vigilancia planetaria constante, entonces. Exactamente. Ahora, conectando esto con la gente, con la realidad local, tenemos esa encuesta que mencionamos al principio, de Baja California, y revela algo, pues, un poco preocupante, ¿no? Sí, fíjate que sí. Mucha gente dice saber qué hacer si tiembla, pero muy pocos han participado en simulacros últimamente. O tienen un kit de emergencia completo y listo en casa. Ajá, eso es común. Y además, parece que el conocimiento sobre los riesgos específicos de su zona, como la falla de San Andrés que pasa cerca, es bastante superficial. ¿Qué nos dice este desfase entre la tecnología y la preparación real? Pues subraya algo que es crucial. La tecnología, los sismógrafos, las alertas, nos dan información valiosísima, nos dan ese aviso. Sí. Pero si esa información no se conecta con la educación, con la preparación, con la acción de la comunidad, su utilidad, pues, se reduce mucho. Saber la teoría de qué hacer no es lo mismo que haberlo practicado, que tener agua, linterna, documentos a la mano. Claro, la práctica hace la diferencia. Totalmente. La tecnología nos da el aviso, la alerta, pero es la preparación informada y la acción de las personas lo que realmente ayuda a mitigar el impacto de un desastre. Queda muy claro. El sismógrafo, entonces, es mucho más que un aparato técnico. Es como una ventana a lo que pasa dentro del planeta y un vigilante silencioso. Nos recuerda que vivimos en un planeta, pues, muy activo. Justamente. Y quizá para dejar una reflexión. La próxima vez que escuchemos noticias sobre un sismo, sea donde sea, recordemos esa red invisible y silenciosa de instrumentos que trabajaron juntos para detectarlo, para medirlo, para alertarnos. Y eso quizá nos podría llevar a preguntarnos, ¿qué otros procesos de nuestro planeta, igualmente silenciosos, pero vitales, podríamos estar monitoreando? ¿O deberíamos empezar a monitorear con la misma dedicación y colaboración global?